Bien, bueno, les damos buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Casa Naranjos. Mi nombre es David Pulido, soy coordinador de este espacio. Esta es una iniciativa de Distrito Tech que pues busca hacer un espacio para el encuentro y la convivencia. Generalmente trabajamos pues, dos ejes fundamentales, que es arte y cultura y ciudad y ciudadanía. Y justamente en ese eje de trabajo es que tenemos este ciclo de charlas mensuales que se llama Charlas por el Derecho a la Ciudad, y en esta bueno, tratamos de que se discutan, que se platiquen, se dialogue acerca de temas que consideramos que son de gran importancia pues, para buscar tener una ciudad más incluyente, más sostenible. Y bueno, por eso decidimos también tocar el tema el día de hoy del río Santa Catarina, porque pues hay mucha desinformación y hay muchas dudas respecto a qué va a pasar con este río tan importante para nuestra ciudad, para la región. Y bueno, eso ya ahorita la moderadora igual nos dará más información. Les voy a decir las personas que nos acompañan en el panel. Un segundo. En este panel está con nosotros el ingeniero Manuel Vital, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León. Gracias por acompañarnos. Está el doctor Mauricio de la Maza Benignos, director general de Pronatura Noreste. Gracias. Está Adrián Lozano, ecólogo y cofundador de Sociedad Sostenible AC, SOSAC. Gracias, Adrián. Y también nos acompaña la arquitecta Pilar Noriega, quien es consultora ambiental y de arquitectura sustentable. Leeríamos las semblanzas, pero la verdad es que son muy largas las de todos ustedes, entonces preferimos que eso se vaya a la discusión. También nos acompaña para hacer la moderación de este panel la columnista Jimena Peredo. Jimena, muchas gracias por tu participación. Gracias, y te dejamos la palabra para explicar la metodología. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todas. La idea de esta tarde pues, es reflexionar en torno al río Santa Catarina. Todos tenemos preocupaciones, el río tiene una historia, tiene una vital importancia para nuestra ciudad, pero también para nuestra región. Entonces, estamos muy contentos porque tenemos un panel que nos va a alimentar muchísimo. Son expertos de diferentes disciplinas con responsabilidades distintas que nos van a dar seguramente una reflexión muy integral. Entonces, bueno, la metodología va a ser la siguiente. Está dividido en 3 etapas esta reflexión. En un primer momento vamos a contextualizar sobre el río, su importancia socioambiental en el estado en el que se encuentra. En esta etapa nos vamos a durar 20 minutos. Cada uno de los ponentes nos va a dar una presentación, un planteamiento. Y después de este primer momento, ustedes y las personas que nos están viendo por el Facebook van a poder compartirnos un comentario o una pregunta breves como para cerrar este primer bloque, que es, les recuerdo, un contexto general socioambiental del río Santa Catarina. ¿Cómo está el día de hoy? En el segundo momento vamos a hablar sobre este programa de limpieza selectiva. ¿De qué se trata? ¿Qué especies se están erradicando? ¿Por qué motivo? ¿Por cuánto tiempo? Si es una política pública, es un asunto muy puntual, etcétera, ¿no? Y de nuevo, vamos a tener 20 minutos para que los ponentes nos expongan y después ustedes van a poder hacer alguna anotación o alguna pregunta puntual o comentario. Y después, en un tercer momento, vamos a hablar sobre el futuro del río Santa Catarina y cómo lo vemos integrado en nuestra ciudad y cómo nos vemos integrados nosotros a él. ¿Cuál es su destino y su importancia? Entonces, la idea es, de nuevo, los ponentes nos van a comentar y ustedes también pueden participar al final. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulo, vamos a abrir el primer momento, que es pues, un contexto del valor socioambiental del río Santa Catarina y un contexto también sobre la urbanización de las inundaciones de nuestro río en lluvias catastróficas como las que hemos tenido con el huracán Gilberto y el Alex, ¿no? Y un contexto sobre las soluciones previas como la presa Rompepicos. Me gustaría pedirle al doctor Mauricio de la Maza si nos puede comentar sobre el valor de nuestra cuenca. Sí, gracias. Claro, bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Y los invito a situarnos en dónde estamos. ¿Qué es el río Santa Catarina? El río Santa Catarina es un afluente del río San Juan, de la cuenca del río San Juan, que a su vez es
una subcuenca de la cuenca del río Bravo. La cuenca del río Bravo delimita la frontera entre los Estados Unidos y México. Es la cuenca más importante quizás del país, la más grande por lo pronto en extensión, afectada por un tratado internacional de 1944, en la zona de mayor crecimiento económico del país, una región árida y semiárida principalmente, que se encuentra en un estado crónico de estrés hídrico. Para situarnos, una población creciente también muy importante, y un área de un dinamismo enorme entre ambos países. El río Santa Catarina, Monterrey, los fundadores de esta ciudad, pues vieron los beneficios y las virtudes que tenía esta región, y decidieron establecerse aquí porque había agua, había tierras arables, había condiciones adecuadas para establecer una ciudad, y por eso decidieron fundarla aquí. La ciudad de Monterrey ha crecido, creció, el río se urbanizó, es un río en particular, la cuenca está muy alterada, ya, es una cuenca con presas importantísimas, la presa Falcón, la presa Amistad, las presas de Chihuahua, etcétera. El tramo del río Bravo entre Ciudad Juárez y Ojinaga, por ejemplo, se llama el tramo muerto, prácticamente ya lo secamos y lo acabamos. Entonces, el río Santa Catarina es una pequeña muestra, es muy representativa de lo que está pasando con nuestra cuenca. Fue muy alterada. Para que se den una idea, la primera extinción de peces dulceacuícolas que sucedió en este país fue el Plati Monterrey, que habitaba los manantiales de lo que hoy es la zona de la Huasteca. Entonces, es la primera extinción de un pez documentada en este país. El río Santa Catarina en sí, el cauce atraviesa prácticamente la ciudad. Creo que no está en sus peores tiempos ahorita, estuvo peor hace algunas décadas. En cuanto a su fauna dulceacuícola, si vamos y extraemos los peces, vamos a encontrar que la mayor parte de la fauna dulceacuícola que está dentro del río son liberaciones de acuarios que se han hecho de la gente que va y suelta su pececito. La mayoría de las especies que están ahí son exóticas. Entonces estamos hablando de un río, sí, muy urbanizado, muy afectado por los seres humanos. La gran pregunta es, ¿qué queremos? ¿A dónde lo que queremos? ¿Estamos conformes con eso? ¿Vamos a permitir que se deteriore aún más, o queremos un mejor río digno y representativo de la ciudad de Monterrey y de nuestra cultura y de las aspiraciones que tenemos como sociedad? Entonces, en ese contexto, yo creo que es la importancia de estos diálogos, el poder como sociedad tomar este tipo de decisiones, decir hasta dónde lo queremos llevar, si lo queremos restaurar, y o si queremos permitir que se siga deteriorando, y no garantizarle su caudal ecológico, que es el mínimo de agua que requiere para prestar servicios ambientales, darle las condiciones adecuadas a sus zonas riparias, y garantizar al mismo tiempo evitar que sucedan más desastres naturales y tragedias como las que ya han sucedido en el pasado. Pues muchas gracias. Bien, pues atendiendo a la parte de en qué estado se encuentra hoy el río. Bueno, primero creo que vale mucho la pena aclarar que el río Santa Catarina hoy es más un canal que un río, al menos en la parte urbana, ¿no? En los 30 y tantos kilómetros que recorren la ciudad. Tan es así que a mitad del siglo pasado inició un proceso dirigido por la propia ciudad, por su gobierno, bueno, sus distintos gobiernos, porque son varios municipios, que le llamaron rectificación, ¿no? O sea, como describiendo que el río estaba mal, ¿no? O sea, el caudal, las orillas, pues no funcionaban para el modelo que estaba pensando en ese momento la población que somos hoy. Y pues yo me pregunto qué implica esto en cuanto a nuestra concepción del espacio hoy. Y proyectos como Aquavía, o no me acuerdo cómo se llamaba, y otros más que han propuesto sobre este espacio, pues nos responden esta pregunta, ¿no? O sea, vemos más el río como un terreno, lo hemos tratado así, efectivamente, y tanto que, pues bueno, un afluente muy grande, más bien una precipitación tan grande como la que tuvimos en el Alex, limpia todo lo que ya habíamos hecho ahí,
deja un montón de residuos, de asolve, de arenas, basura que nosotros mismos generamos, y pues luego hay un proceso de dragado del fondo que pues hoy ha derivado en lo que vemos que ha crecido, ¿no? Ahí tenemos un proceso de sucesión biológica, hay colonizaciones, hay resurgimiento, más bien llega vegetación vecina de terrenos que están alrededor, y pues hoy encontramos especies, muchas de ellas que no son típicas de un río, y al menos no de un río de la región. Otras sí, tenemos, bueno, entre lo más llamativo y más atractivo, incluso con mucho valor para nuestra ciudad, tenemos ahí un montón de sauces negros, tenemos un montón de alamillos, tenemos álamos, entre otras especies, pero también tenemos el tamarix, tenemos carrizo, que es un gran problema de manejo en los ríos, se acaban muy rápido el agua. Bueno, además, ese es otro punto bien importante, el caudal del río. El caudal que tiene hoy, pues no es el que tendría naturalmente, porque tenemos una presa rompepicos, tenemos concesiones de agua, el mayor volumen, si no me equivoco, es para agua de drenaje, para consumo de la ciudad, pero también hay concesiones a empresas privadas. Entonces, pensar en el río Santa Catarina implica entender y analizar toda su historia, ¿no? O sea, la historia de la población, nosotros, nosotras, con el espacio y con lo que hemos desbaratado en recursos. O sea, descompusimos un ecosistema y dijimos el agua para acá, el espacio para acá, la biodiversidad, pues que quién sabe a ver qué hace, ¿no? Y hoy pues tenemos un proceso que va funcionando en respuesta a lo que ya hicimos. Se nos antojaría pensar que tenemos ahí un hermoso hábitat natural, y sí es hermoso, o sea, uno pasa por ahí y se sorprende, pero no necesariamente es lo que habría en una condición original, ¿no? O sea, tenemos una composición biológica que no es la típica del espacio y tenemos un espacio sumamente limitado. O sea, hoy en el espacio del río tenemos grandísimos edificios, tenemos condominios, tenemos parques urbanos, tenemos lotes baldíos llenos de vegetación exótica que pues están teniendo una interacción con el espacio que queda, con el canal actual del río Santa Catarina. Bueno, un poquito voy a retomar algo de lo que dijeron mis compañeros. El biólogo, cuando habló del valor de los servicios de los ecosistemas, los ríos proporcionan servicios ambientales que son lo más valioso, el ecosistema más valioso. Todo lo que tiene que ver con agua son los ecosistemas que nos dan más servicios, generación de oxígeno, generación de ecosistemas, retención de nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces el río Santa Catarina, con todo y estos problemas que han mencionado nuestros compañeros biólogos, que no son las especies prístinas, las originales, pero está digamos, resurgiendo de ser una zona completamente árida, de ser un canal de riego, porque esa fue la tónica con la que se manejó la rectificación del río. Lo que queríamos es que el agua se fuera rápido y que no inundara y que pudiéramos construirlo más cerquita, porque el valor inmobiliario pues en el centro de la ciudad es alto, y entonces hubo mucho tiempo en el que el río Santa Catarina lo que se quería era rescatar terreno para invertir, para construir, y que el agua entrara y saliera lo más rápido posible para que no nos causara problemas. Pero también se nos olvida que estamos en la cuenca del río Bravo, donde hay una competencia tremenda por el agua. De hecho, hay más derechos otorgados sobre la cantidad del agua del río Bravo que el agua que realmente tenemos. Nosotros en Nuevo León tenemos que estar dando anualmente agua hacia Texas a través del río San Juan, para que ellos hagan riego agrícola por el tratamiento que nos estaban haciendo en 1944. Nosotros tendríamos que estar enviando una cierta cantidad de agua a Tamaulipas para zona de riego, no lo estamos haciendo. Y con el cambio climático, una de las cosas que tenemos que entender es que el agua cada vez es más valiosa, y que si seguimos con la tónica de que el agua entre rapidito y salga rapidito y nos deje nuestros terrenos, nuestros grandes estacionamientos y nuestros grandes malls intocables, estamos perdiendo de vista que lo que realmente vamos a necesitar, y no a mucho futuro, sino unos cuantos años ya, es agua. La zona urbana está creciendo a tasas enormes. Cada vez que llega uno en avión ves la cantidad de nuevos fraccionamientos, no sabes dónde se
sacar el agua para todas esas gentes. Y el hecho de tener un manejo diferente del río Santa Catarina como río, donde permitas que haya una infiltración, donde permitas que haya un transcurso de agua mucho más lento, no para que se vayan las presas rápidamente como también se hace. En las presas normalmente se evapora más cantidad de agua que la que usamos, entonces, y se saliniza el agua y causa problemas agrícolas. Realmente nosotros debíamos estar protegiendo el agua en su paso por el río Santa Catarina, tratar de infiltrarla. Hay otras ciudades, por ejemplo, como Curitiba en Brasil, donde se permite que los parques y los estacionamientos se inunden. A propósito, se ponen ahí para que sean zonas de amortiguación o de amortiguamiento para que se inunden y entonces el agua permanezca un poco más en la zona, haya la oportunidad de infiltración y entonces se vaya. Hay otras cosas como algo que se llama aguas blancas que usan en otros ríos también turbulentos como el Santa Catarina, donde hacen una serie de, digamos, cascadas o un canal que se llama de verano, lo que se llama el Talhuec de verano, donde se trata de que haya agua todo el año para que incluso haya oportunidades de recreativas. ¿Sí? Entonces el problema es que olvidamos que el río es una entidad asociada a la vida y lo tratamos como un canal de riego y creo que ya es momento de que pasemos a otra forma de ver el río. Gracias. Bueno, pues muy buena explicación de los tres. Yo solamente quiero abonar algunos datos adicionales. La ciudad de Monterrey, el área metropolitana, consume 14 metros cúbicos por segundo de agua. Eso es lo que nosotros necesitamos y su crecimiento requiere de 0.25 metros cúbicos cada año. O sea, casi un metro cúbico o un metro cúbico cada 4 años es lo que se necesita. Por segundo, un metro cúbico por segundo, pero para que tengan una idea lo que pasa, eso lo pongo como contexto porque es muy importante lo que dijo ahorita Mauricio, cuando hay una avenida como la que tuvimos en el Alex, el registro fue, me lo corriges, 3.800 metros cúbicos por segundo. O sea, es una cantidad de agua muy, muy importante y a una velocidad muy importante. ¿Qué es lo que le da la velocidad tan importante a este río? Pues que estamos muy cerca de las montañas que se saturan, no absorben todo el agua, es un tiempo muy corto y hay montañas que son pura roca, entonces baja el agua muy rápido. Entonces cuando nosotros vemos las posturas de ver al río como si fuera un canal y ver al río como un ecosistema y nos enteramos de un proyecto que lo que pretendía era hacerlo un canal como estuvo antes, pues empezamos a estudiar y a acercarnos con la gente que había hecho estudios acerca del río. Hay 2 estudios muy importantes y un tercero que ahorita lo comentábamos. Hay un estudio que hizo el TEC de Monterrey, el área de sustentabilidad del TEC de Monterrey, es un estudio muy completo. Lo tomamos ese estudio. Otro estudio que hizo la empresa ICOM, que ve más la parte hidrológica y de plusvalía que pudieran tener algunas zonas cercanas o colindantes al río, y un tercero que es como qué podemos hacer dentro del río y qué uso le podemos dar, y ese no sé quién lo hizo, pero está en las redes, llamaron a varios arquitectos connotados, hicieron algunos diseños de obras dentro del río. Nosotros en la Secretaría lo que hicimos fue decir, bueno, necesitamos tener una postura, perdona, no pasa nada, parte del ecosistema, pero necesitábamos tener una postura que pudiera compatibilizar hasta donde sea posible la parte hidráulica, hidrológica del río con la parte funcional del río, que es la parte del ecosistema. Entonces dijimos, vamos a hacer un ejemplo de lo que podría ser esta parte hidráulica, hidrológica, y juntamos a los biólogos con los ingenieros hidráulicos de aquí del TEC y de la universidad, y lo que hicimos fue tomar un tramo de 700 metros para tratar de ver
qué podíamos lograr hidráulicamente con la estructura del río. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. Ahorita nada más es como un preámbulo porque pues ya habían platicado de toda la parte social. Lo único que falta comentar, yo creo, los que hemos visto el río con las canchas como estaba antes y los registros que tenemos históricos de la contaminación ambiental, tenemos registros desde 1994. Nuestro sistema CIMA registra partículas PM10 desde 1994 y algunas de las estaciones que tenemos desde el 94 registraban en ese momento partículas PM2.5. Tenemos actualmente 13. Cuando nosotros llegamos a la Secretaría había solamente, ya me picó el ecosistema, pero sí, siempre sí me dio. Había solamente 10 estaciones de monitoreo ambiental, de las cuales 5 medían partículas PM2.5. Hoy las 13 miden partículas PM2.5. Hago esta aclaración porque los registros más altos que hemos tenido de partículas PM10 fue cuando se hizo todo el proceso de limpieza después del huracán Alex, donde llegamos a tener más de 300 días de calidad del aire mala, porque se levantaba todo el polvo durante la limpieza y la reconstrucción que se tuvo en esa zona. Y ustedes se recordarán las tolvaneras que se hacían, porque no había nada, estaba la maquinaria trabajando en el río y a los lados del río en la reconstrucción. ¿Qué es lo que le preocupa o lo que nos preocupa a todos, ¿no? Cuando tenemos ese registro es cuando se hace el estudio del Instituto Nacional de Salud Pública, que establecen que en Monterrey en ese momento fue la ciudad más contaminada de México, ¿no? Estamos hablando del 2011. Hoy lo que ha pasado con el río es que ustedes lo ven, es hoy en día un río que tiene mucha vegetación, que como lo dijo ahorita Mauricio, mucho no es vegetación nativa, es vegetación que ha llegado ahí. Hay mucha fauna. Yo creo que los que no han recorrido el río vale la pena que lo recorran, es impresionante lo que hay en el río. Por eso, antes de dar una opinión de si debemos de quitar todo lo que hay ahí, hay que ir a ver lo que hay ahí. Y hay muchas cosas que en principio no deben de estar ahí. En principio la basura no debe de estar ahí. Tenemos un río altamente contaminado de basura y escombro. Es increíble lo que hay, en esos 700 metros, un kilómetro que logramos hacer una primera intervención. Lo primero que se hizo fue sacar la basura y es increíble el escombro, la basura, las llantas. Te da coraje ver cómo está el río. Y así están los 30 kilómetros, súper saturados hacia el área del municipio de Santa Catarina. Ustedes pueden ver qué es lo que pasa con los márgenes, sobre todo el margen norte del río Santa Catarina, cómo está totalmente impactado por la cantidad de basura que hay. Pero hay muebles, hay gente viviendo ahí, de la gente que va hacia la frontera, muchos viven ahí abajo. Entonces, ese es el contexto, complementando la parte que ustedes dijeron. Hoy en día nuestro registro, sobre todo de las estaciones que están en el obispado, que es un buen ejemplo, y la que tenemos también en el zoológico de La Pastora, que registran por estar muy cerca del río lo que pasa cerca del río. Los registros son mucho menores en PM10 a lo que tuvimos en aquella ocasión. Hoy, para que vean el contexto de 320 días que fue en el 2011, el año pasado tuvimos 204 días, y una parte muy importante es el servicio ambiental que nos está prestando el río, sin duda alguna. El día que hicimos una limpieza hace 15 días, la temperatura en la ciudad estuvo a 43 grados, y allá abajo en el río no pasa eso, es muy, muy fresco. Estuvimos trabajando hasta las 12 del día ahí, y la realidad es que la temperatura es otra, o sea, no… la prueba mejor que puede hacer uno es bajarse ahí al río y sentir cómo cambia la temperatura, y produce oxígeno, y tenemos un área que hoy se levanta mucho menos polvo. Yo creo que ese es el contexto, Jimena, no sé si ustedes…
Muchas gracias. Gracias a los 4 ponentes. ¿Hay algún comentario de su parte? ¿Alguna pregunta concreta? Es el momento para justo cerrar este primer momento, que es hablar del río en la situación que está hoy. Si hubiera algún comentario, si no, podemos pasar a la siguiente etapa. Adelante, si gustas, por favor, venir. Acercarte para el micrófono. Ok. Lo que pasa es que tenemos transmisión en vivo, y también les quiero pedir, aprovechando, que peguen el micrófono bien a su boca para que se pueda escuchar mejor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Bernardo Marino, soy biólogo, tengo una maestría en hidrociencias. Pues para empezar, felicidades tanto a los ponentes como a los que han organizado esta mesa de debate. Escuchando las explicaciones, las intervenciones de cada uno, me parece que hay un elemento que evidentemente no se ha mencionado y que es sumamente importante. Bueno, brevemente atisbó a él el doctor Mauricio, y es la total ausencia de corriente de caudal en el río Santa Catarina. Y creo que este es un hecho que es relevante, es necesario señalarlo, denunciarlo, porque el río Santa Catarina debería de llevar agua. No es un canal, no es un río natural así como lo vemos, ya lo dijo Oscar, es un canal artificial. Y lo que mencionó de rectificado es parte de la metodología hidráulica para manejo de un río, para evitar riesgos. Pero el río Santa Catarina no lleva agua porque hay una extracción desmedida de agua subterránea en la Huasteca desde hace muchas décadas. Entonces creo que ese es un elemento, tal vez el principal elemento que describe el pésimo estado ambiental en que se encuentra el río Santa Catarina, incluso más importante que todos los aspectos que se mencionaron aquí, porque ¿cómo un río va a poder ser un río si no tiene lo más elemental que lo hace ser un río, y que es el agua? Entonces creo que es necesario que pongamos sobre la mesa en un lugar muy relevante este hecho, y que las decisiones que se lleguen a tomar pues deberían de tomar en cuenta esto. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. ¿Alguien más? Ok. Bueno, perfecto. Entonces vamos a pasar a la siguiente etapa de la discusión, que tiene que ver con justamente hablar ya de la limpieza selectiva, que es lo que nos impactó y nos generó inquietud, y por lo mismo estamos aquí reunidos, ¿no? Para ver de qué se trata esta limpieza y qué riesgos corremos ecosistémicos, ¿no? Cómo debe hacerse y cómo debe evitarse hacer. Entonces, pues quisiera pedirles que nos explicara un poco primero el secretario Vital, que nos explique en qué consiste el proyecto y con qué especialistas se consultó para sacarlo adelante, cuáles han sido las experiencias, cómo fue la experiencia que recién tuvieron de esta limpieza de 700 metros que nos estaba comentando. Gracias. Claro que sí. Traemos un material, también una presentación, si nos permite la podemos hacer, pero voy a platicar un poquito cómo empezamos. Como les comenté, cuando vemos esas posturas tan a los extremos de decir el río es un canal, y por otro lado escuchar las voces que decían no es un canal, ¿verdad? Es un río y está más vivo que nada, aunque no tenga agua ahorita permanente en todo su cauce, sí tiene una buena cantidad de agua en la parte, digamos, de la parte de fundidora hacia abajo, porque los ojos de agua de Santa Lucía alimentan el canal Santa Lucía y después se descarga en fundidora, y bueno, esa zona es la que más vegetación tiene, porque tiene razón, ahí hay agua constante, y ahí también la biodiversidad es mucho mayor. Quiero comentarles, así como hay personas que han estado documentando todo lo que existe en el río de manera continua, hay todo un registro. Y en diciembre nosotros mismos en la Secretaría, porque enfrente de la Secretaría prácticamente estuvo una parvada de pelícanos, que ahí estuvieron, increíble, en diciembre, muchos días estuvieron ahí en el río, hay suficiente alimento, entonces ahí estuvieron, y tenemos bastantes videos, ¿no? Eso a mí se me hizo increíble, ¿no?
porque todo el mundo hemos visto las garzas y demás, hay muchas cosas más, pero muchísimas cosas más. Entonces, después de esa reunión que tuvimos, por cierto, en la zona de la Huasteca, que fue una reunión de todo un sábado con las personas que elaboraron el estudio de aquí del Tecnológico, ya habíamos visto el estudio de ICON, porque se lo mandó a hacer la propia Secretaría, no en esta administración, en la administración anterior, pero ya lo habíamos estudiado, y entonces fuimos a ver lo que el TEC con sus estudiantes había hecho, y estuvimos todo el día con el grupo de estudiantes, los maestros, pues por ahí conocí también a Mauricio, Adrián, y nos llamó muchísimo la atención. Paso siguiente, pues nos fuimos a recorrer el río la siguiente fin de semana. Entonces, estos son los fundamentos del proyecto, después de haber analizado esas posturas y decir, tenemos que encontrar algo que nos dé confort con la parte hidráulica, porque hoy, es cierto, tenemos un río rectificado, eso no podemos hacer gran cosa, ya está así. Si viéramos fotografías, que también tenemos por ahí muchas fotografías de los años 50, de los años 40, de cómo estaba el río, como cómo está hoy, es obvio que está rectificado. Entonces, tenemos que cuidar también la parte del riesgo de la población en una avenida. Hoy tenemos como contexto adicional la presa Rompepicos. La presa Rompepicos es un elemento también que hoy hace que haya más vegetación, porque el agua se infiltra y tiene un tiempo de retención importante cuando hay una avenida, entonces se queda el agua retenida y se viene por los mantos subterráneos también y por los mantos, por la parte superior cuando tenemos avenidas. Todo lo que se queda ahí retenido sale por una parte se va y se infiltra y otra parte tiene una parte de salida para tormenta que viene y escurre, y eso le da más humedad a todo el cauce y por eso también hay más vegetación. Cuando no hay nada de humedad, pues no hay vegetación. Entonces, debido a la situación de riesgo inminente ante posibles fenómenos hidrometeorológicos, se presenta llevar a cabo las siguientes acciones en un tramo de 30 kilómetros. Pero esto lo decidimos después de haber hecho la primera prueba. Entonces, la primera prueba, ¿cuál fue el resultado que tuvimos? Vamos a presentar esto y intervenimos, estos son los 30 kilómetros, ¿verdad? Desde el puente Israel Cavazos, maestro Israel Cavazos, hasta el puente a la autopista Saltillo, esos son los 30 kilómetros. Los primeros, la primera parte que hicimos, invitamos pues, a los expertos, a los biólogos, a la universidad, al tecnológico, para poder decir, cuando hace un cálculo hidráulico hay un factor muy importante en el cálculo hidráulico que es el factor de rugosidad. Ese factor de rugosidad en la fórmula de Manning es importantísimo. Entonces, ¿cuál era el factor de rugosidad que habían tomado el Fondo del Agua Metropolitano, la Universidad del Tecnológico antes de hacer esto? ¿Y cuáles eran los puntos de riesgo que ese estudio tenía establecido? Entonces, con la topografía que ya se tenía del río después de haber sido intervenido, se habían determinado ciertos puntos de riesgo con ese caudal que se podía tener como estaba el río sin intervenir. Entonces, tenían un factor en la fórmula de Manning. Después de hacer esta limpieza selectiva, que lo que se hizo fue identificar qué especies eran, no del río, claro, empezando por la basura, ¿verdad? Plásticos, escombros, llantas, todo lo que no era del río había que sacarlo de inmediato y eso hicimos. Fue un trabajo tremendo, no teníamos presupuesto para esto, lo hicimos con mucha labor social de muchas dependencias, también con ayuda, esto lo hicimos el año pasado, la Semarnat nos dio permiso para hacerlo y la Comisión Nacional del Agua también. La Semarnat tenía un programa de apoyo para limpieza de canales y entonces nos proporcionaron también mano de obra, muchos empresarios participamos, ahí no hablo como funcionarios sino como empresarios, pusimos equipo propio y equipo de agua y drenaje y equipo de CIMEPRODE para retirar lo que había ahí. Entonces empezamos con toda la basura, muebles, así estaba el río, ¿verdad?
Y lo que vimos fue comparar lo que es eso es parte de la basura, porque sacamos N camiones de basura. Ahí ven, dijimos, no podemos tampoco sacar todas las ramas secas. Lo que hicimos fue darle forma a los árboles que ya se habían identificado que se iban a quedar, para que las copas empezaran de 4 metros para arriba. Eso, me voy a parar tantito, ¿no? Eso nos da una capacidad hidráulica muy importante. Si tienes todas estas ramas aquí abajo y con basura y con las especies que no son, se forma una barrera de retención tremenda en el río. A la hora de quitarlo y hacer que el río tenga todo esto, se permite que las copas estén arriba. Es muy similar a lo que pasa si ustedes ven el río La Silla. En el río La Silla tenemos sabinos gigantes, pero son muy listos, las ramas están súper arriba, porque eso lo hace la naturaleza solo, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es dándole una ayudada, porque lo que hicimos fue limpiar la parte de abajo, pero dejar las copas de los árboles, quitar la higuerilla, la eucaena, el carrizo y la basura. Y luego dijimos, todas esas ramas cuesta mucho dinero sacarlas, son camiones y camiones y camiones. Perdón. Lo que hicimos fue llevar una máquina trituradora y triturar y hacer con la misma madera. Hicimos una capa, ahí abajo de ese zacate hay los pellets, los pedazos de madera, la corteza de los árboles. Entonces se quedó ahí la corteza, nos sirvió para darle un soporte, que no se levantara polvo y que naciera rápido el zacate. Eso lo regamos unos días con la misma agua del río, y básicamente era una prueba para buscar el nuevo factor de rugosidad. Vámonos adelante. La piedra que está ahí, pues es la propia piedra de ahí del río, es nada más darle forma, sabemos que en una avenida eso se lo va a llevar el río, pero bueno, esa va a ser la última parte de nuestro proyecto, ¿verdad? Lo que vamos a ver aquí, pero es no llevar nada de fuera. Aquí prácticamente lo que se usó está ahí en el río, adelante. Se mantuvieron los árboles nativos, el costo, calculamos el costo estimado del proyecto, porque lo que sí nos sirvió mucho fue para medir cuántas horas utilizamos de boca. Tratamos de llevar equipos pequeños para no provocar problemas con la fauna que hay ahí también, entonces equipos que fueran pequeños, poco ruidosos. La máquina trituradora la pusimos también en una zona donde no hubiera tanto problema. Y adelante. Ya quedó, falta la parte en el otro viene el estudio, el estudio que hicieron para calcular el nuevo factor de rugosidad. Está arriba. Ok, aquí está, perdón. A 0,6. ¿Qué significa eso? Que aumentamos el doble del caudal. Como es un coeficiente que usa la fórmula, al tener de 0.12 a 0.06 significa que aumentamos 2 veces el caudal. Y la velocidad, porque menos rugosidad, realmente la fórmula es para calcular la velocidad, se aumenta la velocidad. Y la velocidad por el área nos da el volumen que se puede manejar en esa área hidráulica. Por lo tanto, el resultado fue muy bueno. Lo que nos dice el estudio es que no tiene sentido remover el 100%, porque el beneficio que se tendría si se removiera todo es solamente un 10% adicional, es marginal. Entonces dice, el costo es altísimo, el efecto sobre el medio ambiente es tremendo y el beneficio que vas a tener hidráulico es nada, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos, calculamos el costo de la limpieza, y hoy lo que queremos iniciar es un proceso donde, a diferencia de una obra pública, que es una obra que se licita y se establecen concursos, lo que se quiere hacer aquí es hacerlo con participación de la propia sociedad, con los expertos y con mucho apoyo, como lo recibimos hace 2 semanas, con una convocatoria que hicimos de manera conjunta con SOSAC, y donde acudieron 500 gentes. Entonces, eso hace que el río lo sientas propio. Ya hoy podemos decir que hace 2 semanas hubo 500 personas que nos acompañaron a limpiar el río,
y eso te da un sentido de pertenencia, porque esa Perdón, es la otra Manuel. parte. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por toda esta exposición. Nos va a ayudar muchísimo a, justamente ahora que los demás ponentes, por favor, nos ayuden a dar una valoración sobre lo que nos presentó el secretario y para, pues, precisamente entender si esto va para política pública, qué recomendación hacen, cómo se debe hacer de la mejor manera, qué debe evitarse. Muchas gracias. Adelante, Pilar. Sí, bueno, es muy interesante. Yo trabajé mucho tiempo en el TEC y conozco muchos de los estudios que han hecho. La cuestión es que uno de los riesgos de aumentar o de disminuir la rugosidad es que aumentas la velocidad, y al aumentar la velocidad, obviamente el empuje sobre cualquier estructura, incluyendo árboles, va a ser mucho más alta, ¿no? Los árboles que se dejen. Me llamó la atención también, si ves la filmina donde están los árboles que se van a dejar respecto a los que se van a remover, porque no son nativos, vamos a ver que la cantidad de árboles que se van a dejar, que son nativos, es muy, muy pequeña en relación a los no nativos. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la restauración de un ecosistema nativo, es complicado porque, primero, porque no conocemos muy bien cómo eran los ecosistemas nativos. Segundo, porque nuestros árboles en la zona son de crecimiento muy, muy lento, y tú remueves, si te fijas, mira, los que hay en amarillo son los árboles nativos, y todos los demás que son verdes los vas a remover porque no son nativos. Muchas veces lo que sucede cuando dejas un nativo y un no nativo es que el no nativo crece más rápido y te permite, digamos, darle tiempo al nativo a crecer suficientemente. Entonces, creo que sí es importante repensar un poquito la rugosidad, porque eso va a implicar un aumento exponencial de la velocidad, y mayor velocidad implica también más riesgo sobre los puentes, y a veces que hay puentes que son como cuello de botella ahí, ¿verdad? Entonces, creo yo que remover la vegetación, sí, como arbustos y demás, pues no queda mucho problema, ¿verdad? Pero los árboles sí hay que valorarlos, porque aunque no sean nativos, ya son árboles establecidos y dan servicios de los ecosistemas, y a veces siendo, digamos, ambientalistas o biólogos, somos tan puristas que se nos olvida que un árbol es un ser vivo y que ya está proporcionando servicios ambientales, y que si ya se estableció, probablemente valga la pena darle una oportunidad, ¿no? Entonces habría que pensar un poquito más así. Y en cuanto a políticas públicas, algo que es bien importante que tú dijiste es la cantidad de escombro. El manejo del escombro en la ciudad es una tragedia, yo vivo hacia la zona de Santiago, no hay arroyo donde no esté taponeado de escombros. El antiguo camino a Villa Santiago, que por un lado está recortado por un puente que hizo una persona que fue secretaria de Desarrollo Urbano hace unas décadas, está cortado y no puedes pasar porque puso un puente ahí. Y por otro lado, el resto del camino que antes podía circular, yo tengo cuarto de siglo ahí, ya no se puede circular porque está lleno de escombro por todos lados, y es un riesgo meterte ahí, porque era 2 carriles y un cachito más, y ahora si te va bien te queda un carril. Entonces yo creo que una cosa bien importante de política pública es el manejo de la basura y el manejo de los escombros, y que haya un número para denunciarlo, que haya una obligación, como había antes, de que cualquier camionero vaya y deje en un sitio ya establecido, que sea una escombrera, etcétera. Entonces, mi recomendación aquí sería el manejo de la basura, los escombros, el manejo de la basura urbana, y en la zona de Santa Catarina, como bien decías, hay la gente que se mete al cauce a vivir, entonces muchas veces se mete porque tú ves bonito, pastito y arbolitos, y son gente que no son de aquí. El 90% de esa gente son inmigrantes, entonces dicen, ay, qué padre zona, limpiecito, verdecito, me meto, llega la primera inundación y todas sus cosas se van, y eso también, al disminuir la rugosidad, pues aumenta la velocidad, y entonces eso va como un tren desbocado, ¿verdad? Entonces, creo que habría que hacernos comités de vigilancia a lo largo del arroyo, con vecinos, como tú dices, el que siente el río propio, y se le da un poco de autoridad y un poco de autoestima para cuidar su pedacito de río, sería muy importante. Eso es básicamente lo que yo veo. Y sí, es un esfuerzo muy importante. Sigo pensando que el río es una riqueza que no hemos entendido todavía, no hemos entendido. Si pudiéramos hacer de ese río un parque lineal,
lo que ya hay de infraestructura y lo que ya hay desde el punto de vista de propiedad y de la plusvalía sería enorme, pero además el beneficio social de la gente, la disminución del fenómeno de isla de calor, el hecho de tener más áreas públicas, que no necesariamente tienen que ser, que no haya agua, no, pues si es un río tiene que tener agua y tiene que tenerlo, y etcétera, ¿no? Sí, yo creo que eso lo vemos en la última etapa, que sería a dónde va el río. Gracias, Pilar. Adelante, Mauricio. Bueno, pues muchas gracias nuevamente, y voy a retomar a partir de la pregunta que hizo por ahí Bernardo hace rato, y creo que la clave efectivamente es un concepto, una ciencia, hoy se considera una ciencia, una noción que es la del caudal ecológico. El caudal ecológico es la cantidad, calidad y temporalidad del agua, que debe correr por un río para mantener su esencia y poder otorgar los servicios ambientales que otorgan las cuencas hidrológicas. Es una definición muy simple de lo que es el caudal ecológico. Los ríos en las zonas semiáridas, como es el caso que nos ocupa, en un año seco, en época de estiaje, llevan poca agua. O sea, cuando no ha llovido y hace calor, los ríos llevan poca agua. En época de lluvia, en un año húmedo o de mucha precipitación, como cuando han venido estas grandes avenidas, los huracanes, pues los ríos llevan muchísima agua. Si a un río, cuando no debe de llevar agua, le agregamos agua, lo echamos a perder. Y si un río, cuando debe de llevar agua, le limitamos esa agua, como sucede con las presas, pues también lo desgraciamos. Y es lo que hemos hecho. Entonces, la salud de un río, los ríos, una de las premisas de las que parte esta ciencia, es, voy a mencionarlos. Lo primero, la resiliencia de los ríos. Los ríos son muy nobles y han aguantado el maltrato que les hemos dado por muchos años y siguen otorgando servicios ambientales. El día que se nos acaben, nos acabamos nosotros como civilización. Entonces, son resilientes y no requieren de la totalidad del volumen. Los ríos, en promedio, un río a nivel mundial, requiere entre un 12 y un 20% del volumen promedio anual que escurre a través de su cauce para poderse mantener saludable. Algunos ríos muy particulares, algunos ecosistemas acuáticos, vamos a hablar de Cuatro Ciénegas, Coahuila, si tú le quitas más del 5 o 10%, le hacen la torre. Pero otros ríos más típicos, como el río Santa Catarina, en realidad no requieren la totalidad del volumen que naturalmente escurriría por ellos si no existieran seres humanos. Con un 12 a un 20% aproximadamente de ese volumen, pueden mantener la salud y generar servicios ambientales. Es más importante la temporalidad y que esa dotación del volumen se aproxime de la mejor manera posible a los hidrogramas naturales que existían cuando no había intervenido el ser humano. Entonces, cualquier esfuerzo de restauración que exista en un río, en este caso el río Santa Catarina, tiene que buscar imitar lo que la naturaleza hacía normalmente. Es decir, que corra agua cuando debe correr agua y que no corra agua cuando no debe de correr agua. Así de fácil. Entonces, si estamos haciendo, modificando, no tengo los elementos, no tengo el estudio, pero si le estamos haciendo que el agua corra más rápido cuando debería estancarse, malo. Si estamos haciendo que se estanque cuando debería correr, malo. Entonces, lo que es fundamental que exista para cada río que conforma la cuenca del río Bravo, y en particular para el río Santa Catarina, es un estudio de una receta, una prescripción de caudales ecológicos que dice qué volumen, de qué calidad y de qué manera debe estar escurriendo el agua en determinada época del año, en determinado tipo de año, y crear la infraestructura adecuada, que puede ser infraestructura verde o infraestructura gris, es decir, puede ser a través de mantener los árboles como se está planteando aquí, o de construir, que creo que lo vamos a tocar más adelante, la infraestructura, presas, rompepicos, reforestación, etcétera, que permitan que los manantiales puedan recuperarse, vertir agua y crear ese flujo base en la época de seca. Y
que las avenidas que ayudan a mantener la morfología del cauce puedan darse sin atentar contra los ciudadanos y contra la población que vive alrededor del río. Es el gran reto, no es fácil, es muy complejo y se tiene que ver de una manera muy integral y con una visión del paisaje de Cuenca, porque no se trata nada más del río Santa Catarina. El río Santa Catarina es parte de un sistema, de un ecosistema hidrológico muy complejo en el que interactúan las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el clima, la cobertura vegetal, el macizo forestal del que depende, etcétera, una serie de factores muy importantes que si no tomamos en cuenta y no consideramos a la hora de planear una restauración, pues podemos gastar millones y millones y millones de pesos y seguir teniendo un río en pobres condiciones como el que tenemos actualmente. Muchas gracias. Perdón, el porcentaje actualmente, porque estabas hablando de porcentajes, ¿el río Santa Catarina en qué situación está? Yo creo que lleva mucho menos, la cuenca está sobreconcesionada, los mantos, el manto están abatidos, por eso el agua no está fluyendo, por lo tanto, en general, en el río Bravo, está muy por debajo. Hay más agua de papel que agua que moja, es decir, hay más agua de papel que agua de la que moja en el río Bravo. Ahora sí que el río lleva agua, por suerte, porque le tienen que dotar a los usuarios aguas abajo un agua que les pertenece. Entonces, de casualidad, resulta pues, que como tienen que regar en Tamaulipas, pues, tengo que dejar que el agua corra por el cauce, y eso es lo que está haciendo la función de caudal ecológico. La realidad es que no hay una política pública todavía, aunque la ley, partiendo de la Constitución, el quinto y sexto párrafo del cuarto constitucional, dicen que tenemos derecho a un medio ambiente sano y que tenemos el derecho al agua y saneamiento. La realidad es que no se ha conformado una política pública congruente que diga, primero aseguremos el caudal ecológico, que es el mínimo que requieren los cuerpos de agua para poder subsistir y seguir otorgando servicios ambientales, y a partir de ahí, ahora sí, repártensela como quieran, para lo que quieran. Pero primero necesitamos garantizar el ecosistema, que es el que nos permite poder vivir de una manera pues, semicivilizada o civilizada, dependiendo de la perspectiva como querramos ver nuestra sociedad. De hecho, si no me equivoco, el uso del agua tiene preponderancia para fines energéticos, ¿no? Ahorita en nuestro país, antes que para el consumo humano, para un caudal ecológico, ni qué pensarlo. Pero bueno, tengo muchísimas anotaciones de todo esto y en este sentido, bueno, primero con lo que mencionaba Bernardo, a eso un poco me refería con las concesiones. Cierto, no mencioné tal cual el caudal, pero pues a eso afectan las concesiones. Y si la más grande, no me acuerdo la cantidad exacta, pero creo que sí la más grande es para agua y drenaje, para consumo en la ciudad, pues eso entonces nos toca a todos pensarlo. O sea, estamos consumiéndonos esa agua que debería de estar conformando un caudal ecológico saludable para nosotros también. O sea, no es, o sea, ahora sí que es un trade-off. ¿Qué preferimos? ¿Cómo usamos el agua? ¿Y para qué le vamos a dar prioridad? Bueno, y hablando de la relevancia ecológica o ambiental un poco del espacio, creo que trasciende mucho más allá de que solo lo pensemos como algo ecológico y bueno, más bien caí en la trampa. Pareciera que trasciende, pero en realidad implica muchísimo trabajo social, ¿sí? Y pues lo implica porque nosotros somos parte de ese ecosistema, pero seguimos pensando que no. Las ciudades siguen bajo una lógica de que pues el ecosistema está afuera y nos tiene que surtir de materia, nos tiene que surtir de energía y nos tiene que mantener vivas a las ciudades, ¿no? Y pues eso creo que es lo primero que tenemos que cambiar. O sea, ¿qué implica en la sociedad para que tengamos un ecosistema urbano saludable? Que tiene ríos, no nada más el Santa Catarina, tenemos el río Porquería, ¿no? Ya se le ha bautizado así al pobre, tenemos el río La Silla, tenemos más allá el río Salinas, o sea, estamos rodeados de muchísimos ríos y arroyos, ¿no? Con ciertas características. Y creo que aquí un punto que confluye en todo este debrayar es que tenemos un pensamiento sumamente lineal, estamos bien limitados por un pensamiento lineal. Nuestra administración pública está construida de una manera lineal, ¿sí? Las carreras en las universidades piensan de manera lineal, ¿sí? Es el que solo se dedica a esto, el que solo se dedica a aquello, el que solo se dedica al otro, y no entiende ni le importa lo que hacen los demás. Eso nos ha llevado a un gran problema. Hoy pues la Conagua nos exige, por estudios solamente hidrológicos, que debemos de remover lo que está ahí, porque digo, ya nos autorizó lo que
pues el Estado le demostró favorablemente, pero la respuesta es esa lógica, esa que tenemos solamente un estudio que considera lo hidrológico, no lo ecológico, no lo social. Entonces, ¿cuándo vamos a integrar todos estos puntos para diseñar una estrategia que nos sirva para todo, de manera sistémica, ¿no? Y pues finalmente el espacio tiene también en ese sentido pues una vocación mucho más grande, no nada más, viendo la realidad de la población y de la ciudad, el río nos ofrece, se puede convertir en un aula al aire libre, ¿no? O sea, creo que nuestra sociedad necesita demasiada educación ambiental, necesitamos sentir y entender qué es el ecosistema. Hoy tenemos una gran ventaja, ya todos en la ciudad, creo más del 95% de la ciudad está de acuerdo en que necesitamos árboles. Ese es un gran avance. Hace 20 años, pues la gran mayoría era no porque produce mucha basura, no porque estorba, no porque qué aburrido, hay que cuidarlo, etcétera. Hoy ya ha cambiado eso. Digo, a lo mejor exagero con el 95%, querramos que sea así. Pero nos estamos quedando bien limitados otra vez, porque el árbol, así como nosotros lo necesitamos, el árbol necesita de vegetación herbácea, que esté cambiando cada año, necesita de polinizadores, necesita de dispersores, necesita de competencia para mantenerse saludable, y nosotros solo nos estamos concentrando en el árbol, cómo se produjo, cuál es su diversidad genética, con quiénes interactúa, cómo compite en el espacio. Seguimos pensando que el árbol nos da oxígeno, sí nos da oxígeno, pero no es lo más importante. Más del 60% del oxígeno en el mundo viene del mar, de microorganismos y de algas. No viene de los árboles la mayoría del oxígeno en el planeta. Los árboles nos dan otros servicios ecosistémicos súper importantes, la regulación de la temperatura, el mantenimiento del suelo, la irrigación, la infiltración del agua, la estructura del suelo que permiten que se conforme. Son otras cosas bien importantes en las que no nos estamos fijando. Entonces, ¿qué oportunidades nos abre entonces el río si empezamos a meter estos temas y a pensar como sociedad de otra forma? Adrián, ¿y tu valoración sobre esto que acaba de presentar ahorita el secretario? Perdón, cierto. Bueno, me acordé ahorita que mencionaban lo de la tasa de crecimiento de las especies, no la tasa, sino que son lentos, ¿no? La velocidad. Bueno, hemos encontrado populus, que son los salamillos, de más de 8 pulgadas, y no estaban ahí hace 8 años, porque terminaron a principios del 2012 los trabajos de dragado. Esto es una velocidad muy rápida, mucho más de lo normal. Tienen agua en el subsuelo y seguramente hay mucha materia orgánica ahí de todo el tiempo que estuvimos descargando pues aguas negras. Entonces sí tiene una dinámica bien rara, ¿no? El proceso de sucesión que está ahí, rara, más bien atípica. Creo que no la conocemos a profundidad aún. Entonces, así como estamos, bueno, y aquí nos enfrentamos a otra pregunta bien conflictiva, porque por un lado tenemos que, al Estado le corresponde la seguridad de la ciudad. En algún momento el Estado y los municipios permitieron la gran invasión que hemos llamado rectificación del espacio del río. Hoy eso tiene un costo, y es un costo de seguridad, un costo de vulnerabilidad. Pero por otro lado, tenemos un déficit enorme de áreas verdes y de espacio público también para la recreación y para todo. No estoy diciendo que tenga que ser para eso el río, podría combinarse, tenemos que estudiar cómo, pero la pregunta es, ¿actuamos rápido o nos ponemos a investigar qué pasa ahí? ¿No? Tenemos, yo creo que solucionar de alguna forma las dos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, creo que la propuesta hasta ahorita ha sido empezar a trabajar en las zonas de mayor riesgo, en las curvas, en las zonas de mayor densidad de vegetación, que son en donde se va a atorar más un caudal y que va a generar mayores riesgos hacia ambos lados, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado estar tratando de entender en términos ecológicos qué está pasando ahí adentro, ¿no? Cierto, hacia Santa Catarina vemos menos cobertura vegetal, tenemos un flujo que ya nos explica Vital que llega de alrededor de Fundidora, tenemos toda la biodiversidad también del río La Silla, que se conecta por acá por Juárez, bueno, entre Guadalupe y Juárez, pues que también va avanzando y se va poniendo por ahí. En ese sentido, otro punto bien relevante del espacio es que conecta el Parque Nacional Cumbres de Monterrey con más o menos con el Cerro de las Mitras, que lo estamos convirtiendo en una isla que no va a tener cómo sobrevivir su biodiversidad, con el Obispado, que ya es una isla, con el Cerro de la Silla, con el río La Silla. O sea,
es un punto el río Santa Catarina que interconecta muchos espacios que podrían ayudarnos a recuperar la ciudad. ¿Cómo vamos a aprovechar eso? ¿Queremos aprovechar eso? Ok, muy bien. Pues ya nos han puesto a imaginar bastante este panel, la verdad. Quisiera preguntarle al público si tiene algún comentario o alguna complementación que quisiera aportar de manera breve. Adelante. Si quieres, sí, acércate. Gracias, señor. Hola, ¿qué tal? Soy Francisco. Trabajé el año pasado en un colectivo donde nos dedicamos a limpiar el río por iniciativa ciudadana. Entonces sí conozco muy bien lo que están hablando del tema. Antes que nada quiero felicitar al secretario por pues lo que hizo en el río. Realmente yo desconfié. Desconfié desde el punto de que no hubo transparencia, o creemos que no hubo transparencia en cuanto al proyecto. No sabemos, es fecha que biólogos que sí saben, amigos que sí saben o conocidos, no nos han podido decir qué expedientes son en el gobierno. Hicimos solicitudes de transparencia porque seguimos sin saber. De hecho, la primera imagen que tengo de este proyecto que usted hizo es lo que vemos en esta junta, ¿no? Entonces, yo ya sabía que era bueno porque me metí al río y lo quiero felicitar porque es un buen trabajo. Me impresionó mucho porque hubo gente que se manifestó y no investigó. Y no hubo forma de dialogar con ellos porque, pues, de entrada hubo el problema de que no transparentó el proyecto. Yo sé que es un proyecto piloto, pero si hubo un dinero o no, pues no sabemos los que estamos metidos en el tema ambiental. Y lo segundo es lo de la basura. Nosotros recogimos basura y la separamos en el lugar. Y desafortunadamente o afortunadamente pudimos tener contacto con los centros de reciclaje donde separamos todo. Y nosotros dejamos de hacer el proyecto, en parte porque no teníamos el tiempo ni la disposición, y segundo porque mucha de la basura que recogíamos que no era reciclable acababa en los basureros de Guadalupe, y luego nos dimos cuenta que mucha de esa basura termina de vuelta en el río Santa Catarina. El segundo fue que el señor de la vulcanizadora que nos recogía las llantas me confesó que ya no me iba a recoger las llantas porque me cobraba y él las regresaba al río Santa Catarina. Entonces, es muy interesante que todos digan que los ciudadanos tenemos que concientizarnos y todo. Sí, tenemos que concientizarnos, pero para exigir al gobierno. O sea, todo el problema de la basura viene de la regulación. Por más que quieran ustedes dejar de consumir agua, el gobierno da concesiones. Entonces, antes de concientizar, pues hay que concientizar para pedir mejores regulaciones, punto. O sea, la ley va a estar arriba de nosotros siempre. Aunque nos juntemos 500,000 de personas, la ley siempre puede tener mejor efecto, ¿no? Entonces, esa visión de que tenemos que concientizarnos todos, pues no sirve si no empezamos por exigirle a las autoridades. Y bueno, nada más eso, ¿verdad? Seguimos esperando que nos pase el archivo, no sé si vamos a seguirlo pidiendo, pero si nos los proporciona, si lo pone por transparencia, yo se lo puedo hacer llegar a mucha gente que está manifestándose en contra y todo. Pero bueno, pues esto era básicamente lo que quería decir. Gracias, Francisco. ¿Alguien más? Sí, adelante. De este lado, por favor. Bueno, de acá. Sí, para la cámara, por favor. Si te puedes presentar. Claro. ¿Qué tal? Mi nombre es Alberto Garza, yo soy un ciudadano normal, nada más estoy aquí preocupado, pues, qué es lo que va a pasar con la ciudad y informándome antes de cualquier cosa, ¿no? Tengo dos preguntas de lo que acabo de escuchar. La primera pregunta es, las plantas que no son nativas, que quieren remover, ¿qué garantiza que dentro de 6 años o dentro de 8 años no vuelvan a aparecer? Que no sea un dinero tirado a la basura, que dentro de 8 años genere exactamente lo mismo. Y la segunda pregunta es, ¿quieren podar los árboles que tienen 8 pulgadas o 3 pulgadas? No sé exactamente cuál era el diámetro. Pero yo cuando veo un ecosistema vivo, un ecosistema que no está podrido, veo que no le metieron, no sé, maquinaria o le metieron mano el ser humano. ¿Por qué querer entonces tener que estar modificando o podando algo que sí es nativo? ¿Y cuál es el porqué de querer podar esos árboles que son nativos? Esas son mis dos preguntas. Gracias. Uno más y adelante, sí. Si quieres, por favor, de aquel lado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Mateo Milmo, soy estudiante aquí del Tecnológico de Monterrey, ya graduado. Soy ingeniero industrial, pero me gusta mucho la ecología y la gestión de residuos y estos temas. Entonces me di la vuelta. Tengo una duda, pues que se menciona esto de la rugosidad, ¿no? Como uno de los objetivos que tenían en pues cambiar, ¿no? Con este proyecto. Y de lo que yo he aprendido es que el agua, pues como siendo el recurso más importante para la vida, es necesario gestionarlo de tal manera que se quede en el sistema, ¿no? Hay un concepto que se llama source to sink, que significa de la fuente a la salida, por así decirlo, y el objetivo pues siempre es reducir ese tiempo en el que entra y sale del sistema. También pensando, si tenemos tantos problemas con el agua, ¿por qué no estamos trabajando río arriba para gestionar el agua desde río arriba, almacenarla capaz, bajarla por gravedad, ser más ecológico, más pues inteligente en ese manejo? Y por qué se está proponiendo totalmente lo contrario, ¿no? Digo, entiendo este aspecto de la velocidad, pero ¿no sería más importante reducir la velocidad donde ya viene desde más arriba, porque es donde trae más pendiente y trae más potencial? ¿Por qué no se está pensando en eso? Y la segunda es, pues si se ha hecho un análisis de, pues digamos, de importancias, ¿no? Para ver si este cambio que se quiere hacer de podas verdaderamente va a equivaler al mayor beneficio por el costo equivalente que se está planteando, ¿no? Porque, pues en mi opinión, 40 millones de pesos, digo, sí es un tramo muy grande, sí son muchos escombros, sí es mucha materia orgánica que se quiere mover, pero posiblemente ese dinero o ese recurso se pudiera gestionar de una manera, pues, más provechosa, ¿no? Esos son mis comentarios y mis dudas. Muchas gracias. Habíamos comentado antes de comenzar que ahora los ponentes no vamos a dar un espacio especialmente para responder, pero ahora que comiencen a platicar van a comentar una respuesta, ¿sí? ¿Podría Para agregar seguir. una pregunta? Adelante, David. Lo que mencionó Pilar, mencionaste un tema de que darle juego al río con parque lineal y toda la cosa, y hablaste también incluso de plusvalía, que justo creo que son temas que a mucha gente eso le causa muchísimo ruido. O sea, porque está como en dos extremos. Nada con el río o proyectos de arquitectos de toda la urbanización posible en el río. Entonces, si pudieras aclarar eso, ¿no? Y la otra parte que me gustaría también que ampliaran un poco es justamente lo que mencionaba Bernardo Marino de el tema de las concesiones de agua. Pues no deberíamos estar pensando ya en quitar concesiones. Creo que ya estamos en el 2019. Es como expropiar. El Estado tiene una capacidad de hacerlo, se paga una compensación, pero pues ¿qué es lo que nos conviene? Es como expulsar pedreras de la ciudad. Pues son cosas que deberíamos estar hablando de eso, ¿o no? Muchas gracias, David. Bueno, pues perfecto, ya con los comentarios que hemos recibido, creo que los ponentes están así listos para que nos platiquen del futuro del río, ¿no? ¿Cómo lo vamos a proteger? ¿Cuál sería la figura ideal para protegerlo como ecosistema, para proteger sus funciones, sus servicios ambientales? ¿Qué papel juega el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, la cuenca? Bueno, ¿y cómo lo ven a futuro? O sea, ¿qué imagen tienen del río? Como ahorita comentaba David, ¿no? O sea, ¿cómo se lo imaginan? Sería genial también que nos compartieran esto. Entonces, ¿quién quiera comenzar? Ok. Sí, contestar y comentar. Okay. Bueno, Francisco, gracias por lo del el tema de lo que hicimos. El proyecto lo estamos trabajando, lo vamos a trabajar. Yo lo que te invito, he tenido contacto con la gente que se opone y la verdad ha sido muy interesante porque hemos hecho eso, llevarlos, y ya cuando están ahí dicen, caray, no tengo nada que decir, ¿no? Efectivamente no tenemos hoy un proyecto completo que digas, te lo puedo presentar, porque se tiene que trabajar ahí mismo, como hicimos o sea, hay que identificar, hay que valorar, y la idea de incluir a los expertos es eso, están ellos tomando las decisiones ahí. Y la idea de involucrar a los expertos biólogos que están invitados a trabajar con nosotros es que ellos valoren qué es lo que se va a quedar ahí. Yo no te puedo decir, no soy experto en eso. Lo que sí soy experto es que poder consensar entre los criterios que estaban tan disparados unos contra otros, de quitar todo contra no quitar nada.
y creo que esa ha sido la gran labor de este gobierno. O sea, vamos a ver qué hacemos, reflexionar y no nada más limpiar porque la CNA lo decidió. Aquí intervienen mucho las diferentes responsabilidades que tiene cada gobierno. Ahorita mencionaba sobre el tema de la basura. El tema de la basura es una situación netamente municipal. Aquí en el estado de Nuevo León tenemos un convenio para basura y se gestiona a través de CIMEPRODE, que es un organismo estatal, pero el tema de la recolección y de evitar que la basura se tire en donde no se debe tirar es un tema netamente municipal. Entonces tenemos que trabajar de manera conjunta. La parte del tema del agua, de las concesiones, como mencionó ahorita Pulido, es un tema netamente federal. Nosotros el Estado no concesiona, ni el Estado ni el municipio, es un tema 100% federal, como bien lo comentaba Mauricio, es una responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua. Esa institución del gobierno federal es la que tiene esa responsabilidad. ¿Por qué podar? Comentaba Alberto, ¿por qué podar? Y no dejar en su estado natural, es porque el riesgo de las inundaciones en este momento, pues cada septiembre tenemos ese gran riesgo, ¿no? Entonces es ayudar a que pase el agua. Efectivamente se aumenta la velocidad, pero al aumentar la velocidad aumentas el caudal que puede mover también, que puede manejarse en ese espacio. Entonces hay un estudio muy importante del río que lo pueden ver ustedes en línea, que lo hizo el Fondo del Agua Metropolitano con expertos, y ahí están los caudales, el histórico hidrológico del río, el histórico de lo que ha manejado, las velocidades, cuáles son los puntos críticos, y como bien comentaron, vamos a atacar primero esos puntos críticos, vamos a tratar de intervenir. La parte de política pública globales, sabemos que va a venir el río y se va a llevar la piedrita y el zacatito y cosas de ese tipo, y algunos árboles también los va a quitar sola la velocidad del agua, y tendremos que volverlo a hacer. Pero la parte importante de involucrar a la sociedad es que ese río lo vamos a volver a dejar como ayudándole y no interviniéndolo como las intervenciones que se hicieron en su momento, sin tomar en cuenta la parte ecológica. Yo coincido perfectamente esas modificaciones que se le hicieron para darle más espacio a la vialidad, es la realidad. Nuestra comunicación principal oriente-poniente pues es el de acá para allá y de allá para acá, como le llamaron en la administración anterior, pero pues esa es el eje oriente-poniente de la ciudad. No tenemos otro de esa dimensión. Entonces tenemos que combinar muchos factores, y lo primero que debemos de tener es la resiliencia de los humanos que ya estamos ahí cerca del río, viviendo y interactuando muy de cerca. Entonces pues eso no lo podemos quitar. Muchas de las obras que se hicieron fue porque en su momento, pues las inundaciones también, o que se hicieron hace muchos años, porque se inundaba todo el centro de Monterrey. Por eso ustedes si van al barrio antiguo ven que las banquetas están así súper arriba, pues era porque se inundaba, por eso las casas están arriba, y hoy llegas y te estacionas, no puedes abrir la puerta del automóvil, pues tenía un motivo eso, ¿no? Se inundaba toda esa zona. En fin, creo que esa es la parte, me faltó, río arriba. Efectivamente, la parte que se hizo, que ya está ahí funcionando, que es la presa Rompepico, lo que trató de hacer es eso, un manejo de la parte más caudalosa. Existe un estudio que se necesitan 4 más para poder controlar una avenida del tamaño del Alex. Se tendría que tener otra en el Obispo y 2 más en aguas más arriba de donde está actualmente la Rompepicos. Ese estudio existe, ahí está. Está hecho también por la Comisión Nacional del Agua y por Agua y Drenaje, y por ellos principalmente fueron los que hicieron este estudio, no es de esta administración, tiene muchos años. El problema son los recursos para hacer esas grandes obras. En fin, hoy se tiene la Rompepicos, controla una parte del caudal,
Y algo muy importante es, nosotros, agua y drenaje, después de que se puso la rompepicos, cuando ustedes explotan un pozo, y sobre todo en la época de seca, el pozo se empieza a batir muy rápido, hay poca humedad, los mantos freáticos se abaten con la extracción del agua. Con la rompepicos, la velocidad que se ha tenido en la recuperación de esos pozos es rapidísima. Si antes tardaban muchos meses en poder volver a recuperar el nivel estático del pozo, hoy se recupera muy rápido por la rompepicos porque se retiene mucha agua y esa se va al subsuelo y los pozos se recuperan rápido. El tema que mencionabas de las concesiones que se dieron y que se explotan es un tema netamente federal. De hecho, agua y drenaje necesita un permiso federal para poder explotar el agua. En fin, algo que quisiera comentar nomás también, si me permiten, hay un factor muy importante en la ciudad, voy a hablar ahora de la presa del Cuchillo. La presa del Cuchillo, como lo dijo Pilar muy acertadamente, la evaporación en las presas es altísimo. Para que tengan una idea, ya les comenté cuánto se evapora, cuánto se consume de agua en el área metropolitana. Se consumen 14 metros cúbicos por segundo. En la presa del Cuchillo, en la época de verano, se llegan a evaporar 10 metros cúbicos por segundo, pero todo eso que se evapora viene aquí a esta zona, porque los vientos dominantes son de oriente a poniente. Entonces, eso nos trae también una situación de beneficio hacia la humedad que tiene la ciudad. Hoy ven, pues ahorita está lloviendo. Entonces, mucha de la evaporación se viene hacia estas zonas. Hoy tenemos más árboles, eso ayuda también a la precipitación y se crea un ciclo que es diferente. Para que tengan una idea del tamaño de la presa del Cuchillo, no sé si han ido, pero es del tamaño del municipio de Monterrey, la superficie, es gigante. Entonces, como no tiene una gran profundidad, se evapora mucho el agua, pero hacia algún punto va a dar toda esa humedad. A mí me tocó estar aquí en el TEC en el 78, del 78 al 82, aquí estudié, y pues bueno, el árbol de la fraternidad era así de grande, ¿no? Y aquí en el campus del TEC pues no había más que lagartijas, ¿no? Y hoy es muestra de lo que pasa cuando tú propicias un cambio y la arborización. Hoy vas aquí al campus y es mucho más fresco. Nosotros no teníamos aires acondicionados en aquella época, en los salones había muy pocos salones con aire acondicionado. Hoy el clima que tienes, el microambiente que se ha generado es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues eso lo podemos lograr en toda la ciudad. Rápidamente, de lo que mencionó David, plusvalía. No estoy pensando en la plusvalía de que tengo más espacio para construir, sino que está demostrado que las zonas verdes generan una plusvalía a las casas, industrias, oficinas que están cerca de ellas. Entonces realmente el río Santa Catarina, su vocación es ser río y zona verde. En muchas ciudades yo creo que matarían por tener la conexión verde que tenemos nosotros a través de los ríos. En otras ciudades están propiciando corredores verdes para que haya movimiento de fauna, para que haya se pierda el efecto de isla de calor, etcétera. Y nosotros seguimos pensando que plusvalía urbana quiere decir voy a rellenar un pedazo de río para tener más para construir. No, la plusvalía que estamos pensando es la que se genera al tener un ecosistema sano, un clima mejor, la riqueza de los ecosistemas, el poder andar en la naturaleza. A lo mejor ustedes no lo saben, pero una de las grandes enfermedades de este siglo es la depresión y una serie de enfermedades mentales. Muchos de los doctores ahora están diciendo baño de naturaleza, vayan a caminar a las zonas verdes, vayan a disfrutar de las zonas verdes, y aquí lo que hacemos es acabárnoslas. O sea, pensar en una plusvalía y en una recreación es mantener el río como río. Y hay unos programas que se llaman Aguas Blancas, que en lo que se considera el canal de verano de los ríos, que sí, la mayor parte de los ríos de esta zona mantienen un canalito pequeño,
que luego se ha tratado de hacer una cosa similar y que les cavan en el centro del cauce al río Santa Catarina. A mí me ha tocado verlo. En realidad sí hay un canal de verano que es mucho más pequeño. Lo que nosotros consideramos el espacio del río en realidad es mucho más grande. Estamos construyendo todas nuestras vialidades en lo que era la planicie inundable del río Santa Catarina, y por eso es que necesitamos poner más presas, porque lo que estamos haciendo es invadir el río Santa Catarina. Yo creo que lo que vamos es cuidar nuestra área verde del río Santa Catarina, generar esas conectividades con los ecosistemas de los demás ríos que van y desembocan ahí, y propiciar un sistema de recreación y de educación que aprecie y valore los ecosistemas del área. Cuando nos decía uno de estos, Alberto Garza, en cuanto a las especies que se van a quitar y si van a reaparecer, sí van a reaparecer, pero esto es como una casa tienes que dar su pintadita cada cierto tiempo y tienes que cambiar las tuberías y todo. Los ríos son iguales, ya les metimos mano, y los ríos además quiero que sepan que nosotros consideramos que bueno, aquí va el cauce del río, no, los ríos se mueven, nada más que nosotros se nos ha olvidado. Los ríos tienen movimientos geológicos que nosotros por nuestra vida, el lapso de vida humana no lo podemos ver, pero los ríos se mueven, se desplazan. Entonces, nosotros lo mejor que podemos hacer es mantener lo más amplio posible el arroyo, el río Santa Catarina, y sí mantener árboles, porque los árboles sostienen parte del canal del río. Hay unas zonas del Río Verde en el tramo de Kidman que están perdidas totalmente porque perdió su agua de verano ese tramo del río, y entonces el río simplemente se desmoronaron las orillas, y ahora cuando llueve no hay río, ni va a volver a haber río porque ya se desmoronó. No le permitimos llevar el mínimo de agua necesario para sobrevivir como río. Y si seguimos así haciendo con el Santa Catarina, tratándolo como un canal de riego, que esa fue la manera como se trató el río Santa Catarina, como que entre el agua rápido, salga rápido, al rato no vamos a tener río. Listo. Pues voy a tratar de responder algunas de las preguntas. La primera, sí creo que tenemos que exigir cuentas, rendición y transparencia a las autoridades, y no, como sociedad tenemos obligación, y las autoridades la obligación de mostrar los proyectos y para evitar malentendidos y poder supervisar y estar más y crear confianza entre la autoridad y la ciudadanía. En segundo lugar, relativo a las especies exóticas y si van a volver. Un río bien manejado es más resiliente que un río mal manejado. Entre más nos aproximemos a ese hidrograma natural que existía antes de las intervenciones de los humanos, el río cobra más resiliencia y menos hay que invertir en el mantenimiento del mismo. Solito se defiende de la invasión de las especies exóticas. Las especies exóticas invasoras sí son un problema enorme. Si algún día se dan una vuelta ahí, otra vez voy a hablar de Coahuila, ahí entre Cuatro Ciénegas y Monclova, hay unas partes que están totalmente invadidas del carrizo salado. Una vez que invade el Tamarix o el carrizo, es sumamente difícil, si no imposible, volver a recuperar la vegetación nativa y el ecosistema natural. Estas plantas llegaron de Australia, de Asia y de Europa, y han encontrado, y de África también, y han encontrado las condiciones ideales para propagarse por el daño que hemos causado y el rompimiento que hemos hecho de los ciclos, del ciclo hidrológico y de los ecosistemas. Entonces, es algo con lo que tenemos ya que convivir, pero entre mejor manejemos nuestros ecosistemas, más resilientes son estos. Lo cual nos lleva a la pregunta de, bueno, la diferencia entre un ecosistema prístino en la sierra y un ecosistema urbanizado o en una mancha urbana como el río Santa Catarina. Los ecosistemas como el río Santa Catarina tienen que ser manejados, o vámonos los humanos a vivir a no sé dónde porque no hay otra opción. Entonces tenemos, hoy como hemos decidido la humanidad vivir, no tenemos opción más que hacer un manejo racional de estos recursos, tratando de hacer de la mejor manera posible lo que la naturaleza haría de forma natural. Entonces, se tienen que manejar. La pregunta es cómo, y ahí es donde tenemos que intervenir la sociedad con las autoridades para hacerlo de la mejor manera posible dadas las circunstancias.
Y en cuanto a la sobreconcesión, como les mencionaba, existe más agua de papel que agua de la que moja en la cuenca del río Bravo. Es irracional, es absurdo, es una estupidez que estemos en esas condiciones. Hay otras cuencas, si nos vamos a Ciudad de México, ahí tiene un problemón, no hay agua. ¿De dónde sacas agua? Tienen que empezar a pensar en trasvase y otras cuestiones. La realidad es que en la cuenca del río Bravo, de la cual forma parte el río Santa Catarina, 70-75% de las concesiones son para la agricultura. El 75% del agua se está extrayendo para hacer una agricultura en donde estamos sembrando y regando por gravedad, con unos riegos sumamente ineficientes, con unas tasas de ineficiencia tremendas. Entonces, ahora todos comemos. Todos necesitamos comer, el que no necesite la agricultura para vivir, pues que levante las manos, pero yo creo que todos ocupamos a los agricultores. Entonces el reto es cómo solucionamos y cómo rompemos con este círculo vicioso. Uno, exigiéndole a la autoridad que haga su chamba, la Conagua y el Estado y el nivel de gobierno que tenga que hacer la parte que le corresponde hacer. Dos, exigir políticas públicas y apoyar al agricultor que se tecnifiquen. Si lográramos reducir o incrementar la eficiencia del riego en un 10-15%, les garantizo, no ocupábamos una presa nueva en el estado de Nuevo León. Hay agua suficiente para todos, pero está muy mal distribuida, muy mal manejada y además con un problema histórico en donde tienes cómo voy a hablar de expropiar, se dice rescatar, cuando hablas de una concesión, cómo rescata el Estado sus derechos, es sumamente caro. La única manera de hacerlo es a través de instancias como los consejos de cuenca, llegar a acuerdos y encontrar fórmulas en donde todos cedemos un poquito y podamos fortalecer la agricultura, fortalecer al agricultor, hacerlo más competitivo y alcanzar compromisos en donde esa agua que se rescata de la agricultura no se utilice para expandir la frontera agrícola, sino que se utiliza para regresarle al medio ambiente y a las personas que dependemos de ese medio ambiente. Entonces, sí tenemos que pensar de una manera integral. El problema es mucho más complejo de lo que aparenta. El río en sí, lo que vemos o lo que creemos que es el río es solamente la porción, es solamente el vaso por donde corre la mayor parte del agua la mayor parte del año, pero el río era mucho más ancho y lo hemos invadido y lo hemos habitado. Entonces, creo que no estamos en una situación tan terrible como otros lugares. Hay agua, pero está muy mal distribuida, muy mal planeada y muy politizado todo. Entonces, pues tenemos que empezar formas innovadoras, más creativas y menos egoístas para hacer las cosas, pensando que se nos acaba y nos echamos el ecosistema donde vivimos, pues seguimos nosotros. Gracias. Bueno, diría que más que politizado, porque político tendría que ser para el bien común, creo que está hacia intereses particulares, ¿no? Sí. Bien, bueno, hice mi listita porque si no, no se acaba esto. Bueno, como vemos, podemos meternos en cada tema bien profundo y son muchísimos temas los que estamos hablando. Entonces, desde donde me toca hablar, en SOSAC, pues vemos aquí una coyuntura que tiene muchísimo valor para transformar nuestra ciudad. O sea, creemos que tenemos que aprovechar este momento en donde la ciudadanía estamos preocupadas, donde la autoridad está colaborando y quiere hacer de esto una buena práctica, donde estamos dándonos cuenta que tenemos problemas mucho más allá del río. Se trata también de las concesiones, se trata de las potestades jurídicas, qué le toca a cada quien, qué tenemos alcance de mover y qué no. O sea, ahorita tenemos un aliado en el gobierno del Estado en este sentido. Bueno, pero no todo le toca al gobierno del Estado, también muchas cosas le tocan a los municipios. ¿Cuál es nuestra relación como ciudadanía con las administraciones en los municipios? Otras cosas le tocan a la federación. ¿Cuál es la relación de nosotros con la federación? Entonces, si se fijan, el tema es enorme. Se trata de refundar nuestra sociedad, no nada más del río Santa Catarina, en realidad. Y bueno, pues eso nos toca también a la sociedad civil, no nada más al gobierno y no nada más a la iniciativa privada, que también debe de estar participando, y ojalá que el próximo diálogo sobre el río veamos también aquí sentada a alguien que represente a la iniciativa privada. ¿Perdón? ¿La qué? Ah, sí, la Conagua, sí, desde el plano federal, ¿no? Y bueno, las especies exóticas invasoras son la segunda causa de extinción de especies en el planeta. Eso está probado, no hay duda al respecto, entonces manejarlas no es ocioso para nada. Tenemos que trabajarlo. Hoy hemos recibido muchos comentarios de gente que
que pues a lo mejor que definitivamente no está bien informada al respecto, y pues no es su culpa, la sociedad no favorece esta educación, donde dicen, no, pues es que déjenlas, están haciendo un gran daño, ¿para qué las quitan? Bueno, las quitamos hoy para que en 10 años no extingan a la demás vegetación y a la fauna y etcétera. Eso está demostrado, no hay para dónde discutirlo. Bueno, y la burra no era arisca, la hicieron definitivamente. Las formas aquí se vuelven sumamente importantes. Estamos en un momento en el que las capacidades institucionales gubernamentales están bien rebasadas. Sí, es responsabilidad de los municipios resolver el tema del manejo del residuo sólido urbano, pero también es responsabilidad de la ciudadanía frenar el incremento de la producción de residuos. Nosotros somos parte de la fórmula y lo tenemos que aceptar como consumidores. Nos toca muchísimo también. Claro, la iniciativa privada tiene poder económico y con ese poder económico usa la publicidad y está en un punto de privilegio en cuanto a toda la basura que estamos produciendo como sociedad. Ya sea el sector que sea, somos todos parte de la misma sociedad y todos tenemos que entrarle a eso. Por lo mismo, ahorita en Sosaque estamos volteando a ver a las cañadas alrededor de la ciudad, que al fin y al cabo terminan en el río. Como comentaban por ahí, bueno, la basura la sacas y va a volver a llegar. Los rellenos sanitarios están rebasados y seguimos pensando en esta lógica de que el municipio me traiga un camión y se lleve y yo ya no pienso en la basura, ¿no? Eso ya no puede seguir así. Tenemos que empezar a pensar cómo estamos consumiendo, todos y todas. Me falta un punto, 2. Vengo justo de participar en un evento de la Comisión de Cooperación Ambiental de Norteamérica, en el que tengo el honor de ser consejero, y un tema bien recurrente era el de la autonomía regional. Estuvimos discutiendo mucho cómo en toda la región, en todo Norteamérica, desde Canadá, Estados Unidos y México, las localidades estamos bien amarradas para decidir qué hacemos con nuestro territorio y con los recursos que aquí están. Creo que este es un ejemplo más de donde está pasando eso. Tenemos que voltear a nuestros países y exigirles nuestra autonomía con nuestro espacio y hacernos responsables de este espacio y de estos recursos. Esto ya, yo estoy trabajando en una de las recomendaciones y es esta. O sea, necesitamos mayores potestades jurídicas para tratar lo que es de nosotros y lo que nos corresponde además, ¿no? Es nuestra responsabilidad también. Y bueno, otro tema que no quiero dejar de lado es el de la migración. Si bien ahorita se está recrudeciendo este tema, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo, no estamos viendo nada de lo que viene frente a los efectos del cambio climático. Nueva York, Londres, Roma, casi toda Holanda, estoy diciendo puras ciudades en las que nadie se preocuparía, pero todas están en la orilla del mar. ¿Sí? Esperamos escenarios terribles de migración. Si hoy no podemos tolerar que haya gente viviendo en el río Santa Catarina, espérense unos 4 años, porque esto se va a poner mucho más gacho. ¿Cuál es nuestra capacidad frente a esa situación que viene? O sea, no es como un, ay, puede pasar, no, viene. La migración climática se va a poner bien gacha. ¿Cómo está nuestra ciudad para tolerar, 1, los efectos del cambio climático, 2, nuestra sociedad, qué piensa de la migración, ¿no? Muchísimas gracias. Pues ya nada más para cerrar, si hubiera algún comentario final, breve, que nos ayudara a cerrar. Sí, Ángel, Toño, por favor. Ok, muy bien. ¿Sí me las pueden enviar? Hola, buenas noches. Mi nombre es Ángel Valdés y también quiero agradecerles por darme la palabra y por el tiempo de todos ustedes. Yo pues pertenezco a una generación un poquito más antigua y me acuerdo del Gilberto. Y me acuerdo mucho que cuando iba a los Juegos Manso, bajaba unas escaleras y el río se veía hasta abajo. Entonces yo como que siento que hay como una amnesia, porque hablan acerca de que invadimos el río porque está Constitución y porque está Morones. Pero también el río antes estaba mucho más profundo. Y si una de las preocupaciones es las avenidas de agua y los aludes de lodo y todo el ramerío y todo lo que pasa cuando vienen estos huracanes, que es algo que sucede pues desde antes que existiéramos los humanos, yo pienso que también es muy importante pensar en
esa profundidad porque es volumétrico, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que por el principio de Arquímedes, lo que puede fluir por este río, si mide 30 metros de hondo, o si estás ahorita ya abajo, no sé, 5 metros y ya estoy en el lecho del río, ¿verdad? Esta observación a lo mejor no la pudieron hacer las personas que vieron nada más el Alex, pero yo sí la vi. Entonces eso considero que es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque tenemos un problema también muy grande con las pedreras. Y el material que se asolvó en el río Santa Catarina desde el Gilberto, es un material pétreo casi idéntico al que necesitan para hacer el cemento, pero sin necesidad de destruir nuestros cerros que ya parecen que están mordidos. Digo, oye, si queremos restablecer la salud prístina o la salud original, que eso es imposible hacer en un río como el que nosotros tenemos aquí, pero si tenemos ese sueño guajiro, ¿por qué no decirles a los de las pedreras? ¿Por qué no quitan todo el asolve que llegó, utilizan esa piedra y a nosotros nos generan un beneficio porque vuelven a tener el río que nosotros tenemos? Es algo muy complicado, es algo más polémico, con mucho mayor impacto de lo que se pretende hacer ahorita. Entonces, si quieres concluir, Ángel. Sí, yo nada más quiero preguntarles cómo es que no se tomó en cuenta o no se ha tomado en cuenta esa diferencia posterior al Gilberto y anterior al Gilberto. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Sí, Antonio Hernández. Dale, Toño. Me llamo Antonio, quiero vincular como dos aspectos, el que señalaba Adrián, como la prioridad en el uso del agua en el país y lo que decía Mauricio en el tema del caudal ecológico. La realidad es que la legislación mexicana prioriza el agua para uso en la industria de hidrocarburos. Entonces, si hubiese una discusión en qué tendríamos que destinar en la ciudad para caudal ecológico, para consumo industrial, esos están abajo en la prioridad. ¿Sí? O sea, eso es ley ahorita. El otro aspecto, como en la discusión, otra vez lo quiero vincular con el tema del caudal ecológico. Sí es una realidad que a nivel estado el consumo para actividades agropecuarias es el que tiene mayores volúmenes concesionados, ¿no? A nivel de ciudad, yo ubico a Arca, a Cervecería Cuauhtémoc, a Topo Chico, a Parque Fundidora y a Agua y Drenaje. Son como los 5 grandes usuarios de consumo de agua subterránea. Ahí está la discusión, ¿no? Me parece que esos son los actores que tendrían que estar en este, es decir, si ya tenemos un déficit, si ya hay como una situación de riesgo, lo que planteabas tú de la gente que va a llegar, ¿no? Entonces, la discusión tiene que ser, ¿para qué es el agua? ¿Para consumo humano o para consumo industrial? ¿O cuál tendría que ser lo prioritario, ¿no? Ahora, nada más un comentario sobre el aspecto de despojo, y lo vinculo con lo que dijo Manuel, de que ya están hechas como las valoraciones para determinar que si desde una visión de riesgo hidrometeorológico se necesitan esas presas rompepicos y toda esta parte de la infraestructura verde, ¿no? Mi hipótesis es, esto tiene que ver con el despojo, ¿no? O sea, todos los intereses que hay de urbanización en el cauce del río Santa Catarina, aunque esas planificaciones de las presas rompepicos y de la infraestructura verde tengan un objetivo presto en la población, los cálculos, a mí me ha tocado verlos en valoraciones de TNC y del fondo de agua, en una lluvia catastrófica, incluso mayor que el Alex, el río Santa Catarina no nos inundaría, o sea, el riesgo sería menor, ¿no? Entonces ahí está la posibilidad del despojo para los intereses inmobiliarios, esa es una hipótesis mía. Y lo último tiene que ver con la propuesta que presentó Desarrollo Sustentable, y es una pregunta, porque lo he consultado por acceso a la información. Me parece que los instrumentos de gestión, sobre todo la parte de la autorización para el manejo de especies invasoras, no existe autorización de Semarnat, ¿sí? Entonces, lo consulté en el grupo en el que estamos de WhatsApp, lo pedí por información y no existe. Entonces ahí me parece que hay un aspecto que se tiene que considerar. ¿Por qué? Porque el instrumento de gestión te obliga a tener una planificación de cómo vas a hacer este tipo de trabajos y a que la autoridad te lo palome, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque también he acudido al trabajo que han realizado y también tiene un componente de disturbio. Aunque se eliminaron especies, ahí otra vez están haciendo carrizo, ¿sí? Al paso de los meses otra vez hay carrizo y hay papiro, que me parece que son como
dos de los principales. Entonces, me parece que no existe esta parte del instrumento de gestión. Gracias. Bueno, perdón, un último comentario. Me va a regañar David, de verdad. David, mi amigo. No, bueno, lo que decía como una parte de la que yo creo que le toca a Manuel Vital en el aspecto de cómo se tiene que enfocar, no lo tomo mucho por lo que dijo ahorita de que ese tema toca la Conagua, ¿no? Y entonces yo siento como una ausencia de la autoridad. Me parece que esa visión, el desarrollo sustentable tendría que asumir un liderazgo en este tema. ¿Por qué? Porque es una metrópoli, ¿no? O sea, en la metrópoli ya no vale esa visión de me toca el municipio, le toca la autoridad. Y me parece que hay un momento propicio para que ustedes lo asuman. Sí. Gracias. Sí, nada más voy a leer una pregunta que… Y tenemos una aquí, ¿no? Hola, no me voy a tardar mucho. Adelante. Pues no, quería preguntar si tienen como alguna información sobre un permiso que se dio para construir una vía para paso de camiones, como de la Huasteca que son como 9 kilómetros por allá por la Huasteca, es en el río, en el lecho del río. Si tienen como alguna información o algo sobre el permiso ese. Gracias. Ya. Muy bien. Tenemos una pregunta varias preguntas llegaron por vía Facebook, pero hay una que está totalmente relacionada con el tema, es de Paola Gordon Luna. Dice, si bien como se menciona ha sido un río ampliamente estudiado por la universidad y por el TEC, ¿cuáles son las principales necesidades de investigación que se identifican en términos de conservación, restauración e incluso de gestión y educación ambiental? Bueno, entonces ahora el reto es contestar todo esto en 10 minutos en total. Manuel Vital. 2 minutos y medio, ¿tú crees lograrlo? Bueno, voy a empezar con Antonio con el tema de la gestión. Sí se tiene permiso de la Semarnat, te lo podemos proporcionar, es un instrumento de gestión, y así como hablas de ese instrumento de gestión y que dices que no se vale tener una visión, pues nosotros quisiéramos efectivamente que esa visión no existiera, que fuéramos 100% metropolitanos y que tomáramos aquí nuestras decisiones, pero la Constitución no nos lo permite. O sea, en caso de Semarnat, hemos solicitado que se nos pasen las atribuciones al Estado, porque en materia de calidad del aire, la mayoría de las empresas grandes, las químicas, las petroquímicas, las generadoras de energía, las del vidrio, las del papel, las fundiciones, todo es de materia federal, no es estatal. Entonces, cuando hablan el Estado, pues el Estado es el Estado mexicano, es la federación, el Estado y el municipio. Y nos solemos expresar diciendo el Estado y creemos que es el Estado de Nuevo León, de nuestro gobierno estatal. Y bueno, pues tenemos diferentes atribuciones porque así es el pacto federal que tenemos. Entonces, hemos solicitado de manera continua y oficial el que nos pasen las atribuciones para poder gestionar también el río, gestionar la parte ambiental del aire, y hoy tenemos una Procuraduría Estatal que no existía, que estamos presionando con estos temas. Entonces, sí necesitamos meternos en ese ámbito, ¿no? Conocerlo. La otra parte de la vialidad que mencionan, ¿no? Es un tema igual, la apertura de una vialidad corresponde a un ámbito municipal, pero si está sobre un lecho del río que es federal, pues debería de tener un permiso de la Comisión Nacional del Agua, no del Estado, lo desconozco, pero lo averiguamos también. Comentaba sobre el tema de la profundidad del río, ¿no? Pues es cierto, hay una profundidad del río, pero meter a explotar en este momento ahí nos causaría también un problema ambiental tremendo. Lo que sí, y tienen mucha razón, y es una parte que estamos analizando, es hacerlo aguas arriba de la presa de Rompepicos, que tiene una solve y que sí se puede explotar ese material que está ahí y hacer exactamente lo que comentaste. O sea, poder explotar el material que solo ya llegó ahí, que es un material pétreo, calizo, que se puede utilizar. Bueno, yo paso. Pues, básicamente yo quería concluir que tenemos que entender a Río Santa Catarina como parte de una cuenca, y esta cuenca empieza en toda la zona de la Sierra Madre. En la Sierra Madre hemos autorizado muchos
desmontes, compartimos parte de la sierra con el estado de Coahuila. El río Santa Catarina es complicado, recibe agua de muchísimas cuencas y subcuencas que empiezan desde el estado de Coahuila. Está comprobado que la forma como se manejan los desmontes, etcétera, repercute en la calidad de agua, en los escurrimientos extraordinarios. Entonces, no acabamos de entender que el río es mucho más grande que nada más el pedacito que nos toca en la ciudad. Sería mi comentario, que tendríamos que aliarnos con otras gentes en otros estados para intentar que no solamente nuestro río esté bien, sino también los demás ríos. Y en cuanto precisamente a lo que se hablaba de cómo ha subido el nivel de arrastre y sedimento en los ríos, es parte del mal manejo de la cuenca, porque estás deforestando aguas arriba y eso permite que haya una serie de arrastres hacia aguas abajo y que el cauce esté permanentemente en riesgo de perderse. Y una de las políticas para que el cauce siga existiendo es precisamente mantener zonas verdes y vegetación alrededor, que es bien difícil porque ya nos comimos todo con vialidades, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que recordar que el río Santa Catarina es parte de una cuenca, que también tenemos una gran necesidad de agua, que el hecho de que queramos desfogar el río Santa Catarina rápidamente para que no nos inunde, también hay que pensarlo, porque valdría la pena que hubiera infiltraciones importantes a lo largo del río para poder tener más agua en el acuífero. Es la mejor manera de almacenar agua, no es en presas, es en los acuíferos, porque en las presas se evapora cantidades enormes, se saliniza el agua, se alteran los cultivos que con eso se riega, la calidad de agua que uno bebe es bastante menor, porque precisamente se acumulan las sales en el agua y genera problemas de salud, piedras riñón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que necesitamos un manejo de cuenca desde aguas arriba y entender que el río es una riqueza. Lo estamos viendo siempre con el temor de la inundación, lo estamos viendo siempre con la seguridad. Creo que tendríamos que estar pensando que es una riqueza y tratarlo como una riqueza, y un poco lo que dijo aquí nuestro delegado es que la gente que viva alrededor del río esté orgullosa, ame su río, y todos los demás reducir nuestro consumo de agua, reducir nuestro consumo de todas las cosas, dejar de generar basura. O sea, hay toda una serie de estrategias personales, familiares, de barrio, que parece que no, pero al final impactan en el caudal, impactan en la calidad del agua del río Santa Catarina. Bueno, pues la mala noticia es que los humanos vivimos aquí, no nos vamos a ir y no tenemos a dónde irnos. Entonces tenemos que partir de esa premisa, de esa realidad. Entonces, otra realidad es que la salud de nuestros ecosistemas o del medio ambiente en el que vivimos es una condición sine qua non, es decir, absolutamente indispensable para poder garantizar cualquier otro derecho humano del que tengamos derecho, valga la redundancia, del que necesitamos. Entonces, para poder tener cualquier derecho humano, incluido el derecho al agua y al saneamiento, tenemos que tener ecosistemas en equilibrio. Y eso nos lleva a la pregunta que hicieron por ahí de que qué había que saber acerca del río. Yo creo que conocemos muchísimo acerca de la ciencia, está muy avanzado, el conocimiento es muy avanzado, pero no lo hemos integrado. Y es bien importante, yo creo que es momento de integrar y determinar cuál es esa condición mínima que requieren todos los cuerpos de agua en el estado, y que se reduce en dos palabras, caudal ecológico, es decir, desarrollar, determinar los caudales ecológicos para cada uno de los cuerpos de agua superficiales y subterráneos, garantizar ese mínimo, por lo menos, para poder determinar con qué volumen contamos para poder satisfacer las necesidades que tenemos como humanos. Entonces, es bien importante, y eso nos va a responder cómo manejamos la sedimentación, por ejemplo, porque el caudal ecológico lo da la geomorfología, hablamos de la meanderización del río, las curvas que tiene que hacer, etcétera. Bueno, todos esos aspectos geomorfológicos, la parte biológica, qué especies requieren qué caudal para reproducirse,
qué tipo de especies necesitamos, cuál es la estructura que tiene que haber en la vegetación riparia, en los bosques de galería, etcétera. Lo sabemos, pero no lo hemos integrado. Entonces es fundamental que concluyamos con ese estudio para todos los cuerpos de agua de la cuenca, pero en particular que aquí estamos hablando de Nuevo León, para decir, bueno, esto es lo que se le tiene que garantizar al medio ambiente, rescatémoslo a través de retirar volúmenes y concesiones de agua para dárselas al río, hagámonos más eficientes, lo que tengamos que hacer. La buena noticia es que sí hay agua, pero está muy mal distribuida. Entonces, partamos de ese estudio, ese análisis, cuánta agua requieren los cuerpos de agua, garanticémosla y eso nos va a garantizar todos los otros derechos humanos que requerimos para la vida digna. Muchas gracias. Gracias. La última pregunta era sobre las necesidades de investigación y algo más, ¿verdad? Gestión. Y gestión. O sea, Bueno, creo que la gestión medio ya se empezó a mencionar. De investigación, una bien concreta que ubico es analizar bien cómo la leucaena leucocéfala, el tepehuaje dormilón, está interactuando ahí en el espacio. Es una especie que sí es mexicana, pero no es de aquí de la región y no es tampoco riparia, entonces sí hay ahí duda cómo está interactuando. Ahorita la decisión es removerla, ¿no? Pero no nada más está en el río Santa Catarina, está por toda la ciudad. Entonces sí tendríamos que entender un poquito más cómo está funcionando esta especie en particular, que en veces pareciera tener comportamiento de una exótica invasora, ¿no? Entonces ver si es una amenaza para la biodiversidad local, pues tratarla como tal. Y bueno, también como manera de cierre me permito hacer un llamado a la acción. Si estás escuchando este evento, si estás siguiendo este tema, si te preocupa la calidad del río Santa Catarina, es porque te preocupa la calidad de la ciudad y pues en general de nuestro planeta. Y pues ya escuchaste, hay muchísimos temas en los que necesitamos que todos estemos trabajando. No es suficiente con que analicemos qué hacer con el río Santa Catarina. Necesitamos que haya gente trabajando muy a fondo en residuos sólidos urbanos, cómo los producimos, cómo los tiramos y cómo los manejamos. Necesitamos gente trabajando en el agua, a dónde está concesionada, quién tiene el permiso, para qué la usamos, cómo nos sirve, dónde se desgasta, dónde se malgasta, cómo la podemos resolver. Ese es otro tema. Tenemos también el desarrollo urbano, a quién se dan permisos, cómo se hace desmonte, para qué se está usando el espacio, tanto espacio habitacional de lujo lo vamos a poder usar nosotros los ciudadanos de la ciudad de Monterrey y los que van a llegar, tenemos el poder adquisitivo, o sea, hay muchísimos temas que aquí se mencionaron en los que necesitamos a toda la ciudadanía trabajando. Entonces, por favor, elige uno y dale. Gracias. Gracias. Sí, David. Pues bueno, creo que tuvimos un evento sumamente rico, muy interesante, tanto las exposiciones de los ponentes que nos acompañaron como sus intervenciones. Generamos, creo que una reflexión colectiva bien interesante y la idea ahora es pues pasar la voz. O sea, que nosotros ya intervengamos con mejor calidad en las discusiones que tienen que ver con el río y eso nos corresponde a todos. Ya vimos la complejidad, nos han retratado pues que nuestro río es todo un ecosistema complejo y todas las implicaciones que tiene su cuidado. Gracias a las personas en Facebook, que creo que hoy rompimos récord porque esto es un tema que a todos nos interesa muchísimo y gracias a ustedes por su paciencia, gracias a los expositores y gracias también a David por invitarme a moderar, fue un honor, y a Casa Naranjos. Sí, nada más para despedir de mi derecha a izquierda, a Adrián Lozano, ecólogo y cofundador de Sociedad Sostenible AC SOSAC. Muchas gracias, Adrián. Un aplauso, por favor. Ellos están en Facebook como Sea Ambiental, ¿no? Pueden encontrar la página, Sea Ambiental. A su izquierda, el doctor Mauricio de la Maza Benignos, director general de Pronatura Noreste AC. Muchísimas gracias, Mauricio, por acompañarnos. También gracias a la arquitecta Pilar Noriega, consultora ambiental y de arquitectura sustentable. Pilar, muchísimas gracias. Y también al ingeniero Manuel Vital, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León. Muchas gracias por su asistencia. Y por último, pues muchísimas gracias a Jimena Peredo, columnista, por hacer la moderación de este evento. Un aplauso también por
No es fácil, la verdad, moderar estos eventos y sobre todo mantener a nuestros invitados en los tiempos, que eso es todo un reto. Les recordamos que esta charla se repite mes con mes, entonces síganos en la página de Facebook de Casa Naranjos, ahí está ya colgado el video completo de toda esta transmisión. Rompimos récord, gracias Oscar, ahí por la transmisión en vivo, 26 personas de manera permanente durante la transmisión en vivo, personas únicas. Entonces, la verdad, eso quiere decir que hay un interés, a veces no se puede asistir, pero ahí está. Y además, ese video lo subimos completo, ya en buen formato de video y audio, al canal de YouTube de Distrito Tech. Ahí hay un playlist que se llama Charlas por el Derecho a la Ciudad. Pueden encontrar todas desde la primera que hemos hecho. Es un material de consulta que creemos que es muy valioso, que esté ahí disponible para todo el mundo. Les esperamos en la próxima. Que tengan buenas noches. Hasta luego.